Más o menos hace una semana apareció la ley del libro, o la ley de democratización del libro y fomento de la lectura, o la ley número 28086. Me enteré del asunto gracias a que un profesor de filosofía encargado de historia de la filosofía en el Perú y en Latinoamérica publicó un artículo en el peruano en el cual daba algunas opiniones acerca de lo que él cree que debería discutirse con respecto a esta ley y con respecto al fomento de la lectura en el Perú. Y aunque tengo mucho aprecio por las opiniones de este profesor, creo que su artículo fue un poco vacío, tal vez por lo corto que es también. Básicamente lo que hizo fue señalar que se suele pensar en el Perú que la culpa por nuestro analfabetismo recae sobre los individuos particulares, especialmente aquellos que están en posiciones marginales, que obviamente ata con toda nuestra discriminación clásica contra la imagen de el peruano flojo y que no quiere leer. Que obviamente es una imagen totalmente falsa y que más bien debería llevarnos a reflexionar sobre todos los asuntos sistemáticos medios socioambientales que realmente están detrás del problema. Y obviamente ahí el fomento económico, institucional, para crear más medios para promover la lectura es importante y eso es lo que señalaba mi profesor y está bien, pero siento que pudieron haber más detalles y sobre todo creo que hay muchas cosas muy importantes que decir acerca de la lectura y de cómo se logra una mejor lectura y cómo ayudas a las personas a leer mejor o leer más o gustar más de leer. Que no encuentro estas cosas siendo discutidas y no encuentro buenos consejos siendo dados. Al menos yo los busqué durante mucho tiempo y no los encontré aquí. Entonces creo que quiero decir todas las cosas que creo que se deberían decir y no se están diciendo. Que básicamente son un montón de preguntas, pero creo que apuntan a un buen lugar. La primera pregunta que me haría es, ¿qué se supone que es leer? ¿De qué me está hablando esta ley y de qué estamos hablando socialmente cuando hablamos de lectura y de promover la lectura? Ah, ¿sabemos exactamente de qué? Simplemente se trata de ver símbolos y saber qué significan y por qué esto es tan bueno, por qué es tan importante, por qué necesitamos promoverlo tanto. ¿Alguna vez han encontrado una explicación detallada acerca de cualquiera de estos dos puntos de qué se supone que tomamos por leer y de por qué nos importa? Porque mi problema es que cuando pienso en leer y veo que se está hablando de promover la lectura, yo me digo, hay muchas formas de leer. Hay muchos materiales muy distintos de lectura. Me estás diciendo que vamos a promover y mejorar todos los tipos de lectura. Y de nuevo la pregunta es, ya sí sé que hay muchos muy distintos, pero también necesitaría saber de forma mejor qué es lo que caracteriza cada una de estas formas distintas y cómo es exactamente que se promueve cada una en particular. Porque ¿sabes qué? Em, de seguro que entenderás que leer un diccionario, un diccionario de griego, es una cosa muy distinta a leer la Biblia, que obviamente es una cosa muy distinta y requiere habilidades también muy diferentes a las que tendrías que tener para leer a Kant. Y lo que haces cuando los lees no solo requiere distintas habilidades, sino que es un ejercicio totalmente distinto y con una experiencia totalmente distinta a la que tienes cuando lees de nuevo una cosa como poesía, que no solo es una experiencia distinta, también es un ritmo de lectura con exigencias y particularidades, de nuevo, distintas a las que tendrías cuando lees una novela. Nada más piénsalo por un segundo más. Leer poesía no es lo mismo que leer una novela. Nueva poesía tienes probablemente una experiencia mucho más estética y de nuevo centrada en tratar de reproducir una experiencia en el lector. En general esto suele ser lo que pasa. Y en una novela no tienes la reproducción de una experiencia tan inmediata, sino tal vez la narración o la inmersión dentro de una narración en un plazo de tiempo mucho más largo, o en una extensión en general mucho más larga. La forma en que te comprometes con ambas es totalmente distinta. Y los méritos artísticos o de otro tipo, los cuales apunte cualquiera de estos dos tipos, también es muy distinto. Y si no se trata de literatura en un tono más artístico, sino en difusión de
conocimiento tal vez. De nuevo, un artículo científico no es lo mismo que un libro. Un artículo suele tener un lenguaje mucho más preciso y suele tener la intención de comunicarse a un público mucho, mucho, mucho más específico, donde le interesa ser más ordinario de difusión, mientras que un libro suele tener más de estas cosas, más de la intención de generar divulgación. Y aún así, no necesariamente, porque los libros académicos o de conocimiento, por decirlo así, pueden ser muy distintos, porque un libro de texto en medicina no es lo mismo que un libro académico en ciencias cognitivas, que no es lo mismo que un libro cualquiera de no ficción, o tal vez no cualquiera, pero no académico. Y los artículos entre ellos tampoco son iguales, porque un artículo de opinión no es lo mismo que un metaanálisis, que no es lo mismo que un artículo crítico. Y para leer y entender cada uno de estos, y también para leerlos de forma efectiva, porque no quieres demorarte una vida leyéndolos y no quieres tampoco escapar detalles esenciales, necesitas tener habilidades especiales. Necesitas leer de una forma totalmente distinta en cada caso. Entonces, ¿qué es leer y de qué hablamos cuando tenemos una ley del libro y promoción de la lectura? Porque ya leí el documento oficial y lo que intenta hacer es promover todos los tipos de lectura, incluyendo literatura y difusión de conocimiento y todo eso. Entonces va por todo, no se trata solo de los libros. Pero no hay que ser mentirosos. Sí hay algunas cosas en común que caracterizan a la lectura en general y que pueden ayudar con las distintas formas que hay de leer. Entonces hay que decir algo sobre esto, antes de llegar a cualquier punto. Les voy a dar una lista acerca de las habilidades que suelen estar asociadas con la práctica en general de la lectura. Y van a ver de nuevo que son varias y hay que prestar atención en específico a cada una de ellas y saber específicamente cuáles son las que nos interesan y en qué formas nos interesa cada una. Bueno, la lectura incluye articulación, sintaxis, conciencia fonológica, incluye el reconocimiento de letras, incluye decodificación, reconocimiento de palabras, vocabulario, pronunciación, comprensión lectora y composición. Y todas estas son habilidades cognitivas distintas. Y sí, todas pueden entrenarse en conjunto y de forma integral para generar una habilidad bien balanceada de lectura, pero siguen diciéndonos que el proceso es bastante complejo y que desde esa complejidad obviamente se pueden articular distintas formas y necesidades y habilidades lectoras. Pero creo que definitivamente se puede prestar atención a las dos más complejas de estas, que son la comprensión lectora y la composición, porque en general son las que integran de mayor forma las habilidades antes vistas y las que también permiten interacciones con otro tipo de habilidades. Entonces creo que lo que deberíamos ver ahora es en qué forma se muestra la comprensión lectora y la composición. Y a la vez en que decimos un poco más acerca de cómo es exactamente que nos interesan, también podemos saber un poco más acerca de por qué nos interesan. Creo que hay 4 puntos que ayudan a hacer esto un poco más claro. Los primeros 2 puntos están dentro de uno. Lo que nos importa en primer lugar es la comunicación. Queremos entendernos con otras personas, transmitir mensajes, coordinar nuestra vida. Y por supuesto la lectoescritura es probablemente el medio más útil, versátil, extendido por el cual los humanos pueden comprenderse. Y entonces solo viendo eso ya hay 2 puntos que nos interesan. El primero es el entendimiento de la información y para eso obviamente queremos una capacidad de lectura altamente versátil que te permite entender todos los distintos tipos de contenido de escritura que puedas encontrar, que obviamente incluye cosas triviales y súper ordinarias. Un humano hábil es un humano que sabe leer y entender cosas como un manual de instrucciones para armar un mueble, que sabe entender los mails que le mandan, que puede leer blogs, que puede leer publicaciones en Facebook, que puede entender mensajes de seguridad y advertencia, y que puede incluso leer sus propios documentos legales, o que puede informarse sobre política. En segundo lugar, obviamente nos interesa la capacidad de comunicación en los agentes. Queremos que las personas dentro de nuestra sociedad sean capaces de
expresar lo que opinan o necesitan o lo que creen que merece ser dicho de forma clara y no solo clara, sino bien articulada, útil y también efectiva emocionalmente, porque no solo quieres dar a entender un conjunto abstracto de ideas o una lógica de argumentos, sino también, de nuevo, estas otras cosas que permite la lectoescritura, transmitir y compartir experiencias. Fuera de la comunicación, el otro asunto que hace esencial a la lectoescritura o que hace que nos interese tanto es el aprendizaje en general. Cuando hablamos de leer, hablamos de dos cosas, o siempre queremos referir a dos cosas. Hablamos de comprensión, pero también hablamos de la capacidad para almacenar. ¿Y no son estas dos cosas lo que hacen el aprendizaje? Interpretar y no olvidar lo que interpretaste o aprendiste. Y por supuesto, si la lectura es el medio más amplio para comunicar y entender cualquier cosa que se comunique entre humanos, obviamente ella también es el medio más versátil para aprender, comprender y almacenar. Y finalmente está el asunto de las capacidades cognitivas. Tener una buena lectoescritura es básicamente como desarrollar un fichero mental. Es mejorar tus capacidades para poder no solo aprender y aprender de forma rápida, sino para poner en orden y estructurar las cosas que aprendes. Porque no olvidemos que la escritura y la lectoescritura son medios de representación. No es puro abstracto, tienes símbolos visuales que al ser comprendidos se estructuran también en esquemas de saberes que puedes representar de forma visual. Y no solo de forma visual, sino que la lectoescritura, al ser tan abstracta, también te permite el que activamente las relaciones con otros sentidos y sensaciones. Así que con lectoescritura viene un aparato mental de representaciones sensibles de todo tipo, con todo tipo de saberes y conocimientos dentro de ellas. Entonces, si tu cabeza es como una computadora, la lectoescritura no son solo las letras dentro de ellas, sino todo el código detrás que permite que todos estos distintos contenidos visuales y sensibles en todo tipo estén dentro y organizados y funcionen los unos con los otros de ciertas formas. Entonces, ¿cómo promueves la lectura? Que es el último punto. Y ya entonces, sabemos que la lectura es muy distinta, pero sabemos que hay habilidades generales que definen a lo que hace a la lectura y que también hay algunos objetivos en generales bastante importantes, por los cuales ella nos importa. Y ahora, ¿cómo la promueves? Obviamente vas a tener que tener en cuenta estos dos puntos, que tienes que promoverla por distintas vías y que tienes que prestar atención a exactamente qué es lo que quieres de cada una. Pero también hay que prestar atención a otro asunto y es exactamente qué es lo que queremos con promover y qué es exactamente lo que deseamos socialmente. Creo que de nuevo hay más de una cosa a la cual prestar atención cuando hablamos de promoción. Pienso por lo menos en tres. Nos interesa crear una cultura de lectura. Nos interesa que haya un universo social de prácticas, de actividades. Nos interesa que la gente escriba, que hayan distintos libros en distintas áreas. Nos interesa que más gente lea. Nos interesa que haya más clubs de lectura. Nos interesa que haya distintas comunidades de lectura. Nos interesa que haya eventos. Nos interesa que haya premios. Nos interesa que haya vida alrededor de la cultura, alrededor de la lectura. En segundo lugar, nos interesa la creación de interés y deseo social por la lectura. Después de todo, lo que queremos es que la gente quiera leer. Y finalmente, también nos interesa desarrollar las habilidades para leer. Me da la impresión de que probablemente este último sea el punto más ignorado, porque yo no suelo encontrar mucha información compartida y no suelo encontrar buenos y efectivos consejos acerca de cómo se supone que puedo leer mejor, que probablemente se deba a la indeterminación que ya existe en los dos puntos que ya vimos antes, en que ni siquiera sabemos de qué hablamos cuando hablamos de leer y en que no sabemos cuáles son los objetivos o por qué queremos leer. Obviamente si no sabes esas cosas, ¿cómo vas a saber cómo mejorar la lectura? Y hay consejos tan importantes aquí y obviamente este es un asunto que tiene mucho que ver con psicología y con psicología cognitiva y cómo realmente podemos entrenar nuestras habilidades para leer de una forma en específico, de forma más eficiente y en las formas en que lo queremos.
Obviamente que hay muchos consejos, pero creo que los principales se siguen de algunos de los puntos generales que ya vimos, principalmente el del aprendizaje. Leer en gran medida es como aprender y los métodos que sabemos funcionan de la mejor forma para aprender también son los que funcionan de la mejor forma para ser un buen lector. Y obviamente cuando hablamos de ser buen lector, recordamos las habilidades que vimos antes, que son comprensión y capacidad de composición, capacidad comunicativa, versatilidad en el entendimiento. Y obviamente versatilidad que implica leer distintas cosas y leerlas también a distintos ritmos, porque quieres saber leer lento y quieres saber leer rápido, dependiendo obviamente de qué te exija el caso. Y los principios que suelen incluir cosas como active retrieval o recuperación activa de la información, memory space repetition o repetición por intervalos espaciados, cosas súper básicas como la elaboración de preguntas, la representación de lo leído en otros medios, sean gráficos, visuales o incluso narrativos, la reinterpretación y extensión del contenido de lo leído hacia otras áreas, preferentemente aquellas que ya generen interés, y usualmente conviene involucrar también a lo personal allí. Y finalmente la estructuración de los contenidos. Mejor que hacer cualquier resumen es tenerlos en una estructura esquemática. Y está también lo que sabemos ahora acerca de todos los tremendos mitos de la educación y de las prácticas que deben dejarse totalmente de lado porque son totalmente inútiles, como el hábito de releer o la repetición continua y numerosa de los contenidos pensando que eso de alguna forma lo va a grabar en tu memoria. Nada de eso sirve. O la idea de que tienes que leer palabra por palabra. La idea de que tienes que terminar por completo todo lo que lees o que no has leído un libro, sino has leído cada página de él. Y todas estas cosas ayudan de forma bestial a mejorar la lectura. Y finalmente hay otro punto gigantesco que es el cultural. Y sí, nuestra ley del libro presta atención al aspecto institucional, al respaldo económico en la producción de libros, a la creación de instituciones, como Fondo Libro y el Cofidelibro, ya varias facilidades legales y tributarias y todo el asunto para hacer más sencillo el proceso formal de hacer a la lectura y a los libros existir socialmente, legalmente. Y también se presta atención a los asuntos en general de la promoción cultural, pero tal vez el problema es que sean demasiado generales. La ley básicamente dice, hágase lo que sea necesario hacer para mejorar la cultura. Pero ¿a qué cosas es necesario prestar atención? Es necesario prestar atención a una cultura psicológica, porque aunque hayan bibliotecas, tú no puedes leer si no estás en un buen estado mental, si estás agotado emocionalmente, si estás deprimido, si estás estresado, no puedes leer. Hay que prestar atención a nuestra cultura alimenticia, porque sin una buena dieta y una buena alimentación, hay que prestar atención a una cultura de silencio, porque sabes que no existe una biblioteca en el Perú a la que haya ido en donde la gente tenga alguna noción de qué es mantener el silencio. Porque incluso los malditos bibliotecarios hacen ruido. Y hay que prestar atención, sobre todo en las universidades y en la cultura académica aquí, a que cultura no implica solo la existencia de eventos, implica la existencia de comunidades, e implica la interacción personal y el involucramiento. No puedes ser tan impersonal con estas cosas. Leer y leer, sobre todo en la academia, investigar y escribir, son parte fundamental de la vida académica, de tus deseos, de lo que haces toda tu vida y de lo que te hace a ti, de lo que compartes con otro y de lo que supuestamente consideras importante. Si no conectas con otras personas a través de esto, si no tienes una comunidad cercana en donde la gente se involucra emocionalmente, porque está bien involucrarse emocionalmente, en donde no se ve el propósito de lo que se hace. Entonces, todo eso es lo que creo. Creo que se podría decir un poco más porque creo que me faltó hablar también acerca de lo importante que es la lectoescritura, o sea, prestar más atención al hecho de que no solo estamos leyendo, sino también escribiendo y que realmente no se puede entender la lectura sin la escritura, que por alguna razón hay un montón de gente a la que he encontrado que piensa que leer es más importante que escribir como si fuesen dos cosas separadas y desarticuladas. Hay más que decir sobre las habilidades y sobre los métodos para escribir y leer bien y para estudiar de forma efectiva y más sobre las limitaciones sociales y
En fin, hay mucho de qué hablar y deberíamos hablar de ello. Eso creo.